Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Para mí un verdadero placer llegar a ustedes a través de este medio. Y agradecemos a Dios porque por lo menos tenemos estos medios para compartir el estudio de la palabra del Señor. En esta mañana quiero abordar un tema sumamente relevante para todos nosotros, relacionado a los tiempos que estamos viviendo, pero basado en el libro de Habacuc del Antiguo Testamento. Este es un libro pequeño, de los tantos que tenemos allí, pero que tiene un carácter significativo y cuyo mensaje es muy valioso para nosotros, especialmente en el tiempo que nos ha tocado vivir. Quiero agradecer a Dios la oportunidad de poder compartir con ustedes en este momento a través de este tema y también agradecer al hermano José Cepeda por haberme dado el privilegio y la oportunidad de hablarles a ustedes en esta mañana. Quiero destacar que aunque nosotros estamos viviendo un tiempo sumamente difícil y ya quisiéramos estar reunidos en las iglesias para comer juntos, compartir, abrazarnos como antes, por alguna razón Dios ha permitido que esto se postergue más de lo que nosotros hemos deseado y queremos. Pero agradecemos también la oportunidad de tener estos dispositivos electrónicos porque de otra manera ni siquiera esto tuviéramos. Así que en este momento yo les invito para que tengamos una oración y podamos iniciar el estudio de la palabra de Dios en este momento. Oremos. Bondadoso Señor y Padre, tú eres un Dios bueno, un Dios amante y misericordioso. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Es lo que revela tu palabra, es lo que ve nuestra experiencia diaria, cada día. Y te ruego, Señor, para que ahora que hemos de abrir tu palabra, tu Espíritu Santo que iluminó la mente de los profetas, sea quien ilumine nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. He titulado mi tema Reflexiones sobre el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, específicamente, como yo le decía, es uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento, pero es una de las más interesantes. Nada se sabe de este profeta excepto lo que él mismo ha dicho de sí mismo en su libro. Ahora, nosotros ignoramos si él, similar al profeta Amós, fue llamado por Dios mientras estaba realizando otro tipo de ocupación, o si fue uno de los tantos hombres que fueron preparados en la escuela de los profetas para el servicio divino. Es difícil precisar el contexto histórico del ministerio del profeta Habacuc mientras leemos su libro. Elena de White, en su obra Profetas y Reyes, en el capítulo 32, expresa que Habacuc ejerció su profetismo en el contexto del debacle espiritual dejado por el impío rey Manasés. Ese Manasés tan famoso en el Antiguo Testamento, todos lo conocemos por su proverbial maldad. Esa época fue un tiempo muy peligroso. Manasés derramó, según Segunda de Reyes, capítulo 21 y verso 16, muchísima sangre inocente hasta que llenó a Jerusalén de un extremo hasta el otro. El profeta Isaías, a quien llamamos también el profeta evangélico, fue una de sus víctimas. Según la tradición, Isaías fue aserrado, dividido en dos partes. Eso es algo cruel para cualquier persona y mucho más para un hombre que ejerce el profetismo de parte de Dios. El hijo de Manasés, después que éste dejó el reino o falleció, fue, el hijo de Manasés sucedió a su padre en el trono, pero fue muerto por sus propios siervos 2 años después. Entonces ascendió al trono su hijo Josías con apenas 8 años de edad. Aunque hizo lo recto ante el Señor desde el mismo principio, el mal que fue causado por los reyes anteriores que le antecedieron, en especial por Manasés, dejó su impronta en una forma indeble en la nación. El futuro, dada esa triste realidad, se tornaba incierto y el reino del sur, Judá, se precipitaba hacia su ruina. Apenas unos 65 años después, ya los israelitas estaban siendo llevados cautivos hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor. El comentario bíblico nos dice que el libro de Habacuc proporciona una solución al problema de por qué Dios permite que prosperen los pecadores. Y esa solución es comparable con la solución que se proporciona en el libro de Job al problema de por qué Dios permite que sufran los santos. De manera que si en Job tenemos una solución divina al por qué sufren los santos, en el libro de Habacuc tenemos entonces
una solución divina a por qué prosperan los pecadores mientras Dios aparentemente guarda silencio. El profeta Habacuc amaba profundamente al Señor y anhelaba el triunfo de la justicia, pero no lograba entender por qué Dios permitía en forma impune, aparentemente, que el mal triunfara, que la apostasía y la maldad en Judá proliferara por toda parte y estuviera a la orden del día. Según el capítulo 1 de Habacuc, versículo 1 al 14 al 4, leemos lo siguiente. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo, violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestra la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío domina o cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Como ustedes pueden ver, mis apreciados hermanos y hermanas, el escenario moral, espiritual, social, político que Habacuc tenía delante de sí era grotesco. Era un escenario donde él se quejaba por tener que ver tanta maldad, tanta crueldad, tanto derramamiento de sangre, tanta indiferencia en el liderazgo, tanto político como religioso. Habacuc buscaba respuesta y le decía al Señor, pero ¿cuál es el objetivo de que yo tenga que ver tantas cosas? ¿Cuál es el objetivo de que yo tenga que ver esto porque tú así lo quieres? ¿Por qué tengo que ver violencia y de pronto parece que tú no libras a nadie? Yo no sé ustedes, pero en el caso mío particular, yo he tenido muchas ocasiones en mi vida en las que yo he pensado que Dios no escucha al inocente, porque uno lo ve sufrir tanto, uno ve tantas injusticias, tanto dentro como fuera de la iglesia, y uno ve tantas situaciones, tanto dentro como fuera de la iglesia, que a veces uno se pregunta, pero Señor, ¿hasta cuándo? De hecho, ¿hasta cuándo es el clamor en el libro de Daniel cuando los justos están siendo destruidos por las acciones del cuerno pequeño o poder denominado cuerno pequeño? ¿Hasta cuándo es precisamente el clamor de los mártires en el quinto sello que están allí sacrificados debajo del altar? ¿Hasta cuándo, oh Señor, no hará justicia? Habacuc pregunta aquí varias veces, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú hagas lo que tiene que hacer? O lo que el profeta espera o entiende que Dios debe hacer. La pregunta que nosotros debemos formularnos aquí es, ¿son estos momentos en la historia de la humanidad en la que nosotros somos más justos que Dios? ¿En la que somos más sensibles que Dios? Esa es una pregunta que sería bueno que nosotros respondiéramos. Habacuc volvió y preguntó, ¿por qué me haces mirar iniquidad y ver la aflicción? ¿Cuál es el propósito? Bueno, de alguna manera el profetismo bíblico comparte mucho de las emociones divinas. El profeta es alguien que tiene la dicha desafortunada de tener que compartir con Dios su dolor y su sufrimiento, de tener que ser hombros humanos que se colocan al lado o debajo de los hombros divinos para ayudar al Señor con una carga que es muy dolorosa. El profeta tiene que ver lo que Dios ve. Incluso el profeta termina mirando cosas que si no fuera porque Dios se la muestra, aunque él vive en medio de un pueblo impío y en medio de una sociedad impía, tampoco se diera cuenta de ello. Piensa, por ejemplo, en Ezequiel. Ve en Ezequiel, abre un hoyo en la pared y tú verás. Y vio todas las abominaciones que los líderes del pueblo estaban realizando. Ven y te voy a llevar ahora a otro lugar y ahora verás mayores abominaciones que esta. Y luego le dijo, ven, te voy a mostrar abominaciones todavía mayores que esta. Ezequiel pudo ver eso. Yo diría, no lo sabía Ezequiel porque Ezequiel era sacerdote. Pero realmente lo que Ezequiel veía era todo lo que había o había algo más allá. Realmente el profeta está siendo partícipe de una visión divina y en ese sentido está viendo las cosas como Dios la ve. Y ahora el profeta empatiza con Dios, comparte con Dios y hasta cierto punto entiende a Dios en sus acciones. Cuando miramos el mundo actual, uno se pregunta, ¿pero y hasta cuándo? ¿Cómo es posible que ahora las teorías conspiratorias, dentro y fuera de la iglesia,
Se lo digo por experiencia, porque uno vive luchando con eso continuamente. Es lo que la gente está creyendo. Hoy la gente cree cosas, para poner un ejemplo, sobre la marca de la bestia, que no tienen nada que ver con la teología adventista, que han sido extraídas gratuitamente del mundo teológico desacertado fuera de la iglesia y extraído de las teorías conspiratorias. Y tenemos los hermanos hablando cosas que ni siquiera se imaginan qué es lo que están hablando. Y para colmo, las personas que están escuchando o están consultando o están leyendo, los están descarrilando más todavía. Yo hago un llamado a mis hermanos para que nos preocupemos por saber qué es lo que realmente la iglesia cree. No lo que cree cualquiera que dice ser adventista, que eso es algo muy diferente en este tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que tener la visión de Dios para ver las cosas realmente como Dios la ve. Y eso implica entender la Biblia en lo que realmente ella dice y no en lo que yo creo u otros creen que la Biblia dice. El profeta Habacuc indiscutiblemente está hundido en un problema serio. La respuesta divina que viene como producto de las preguntas que Habacuc ha hecho, entonces, en lugar de resolver el problema que Habacuc entiende que está enfrentando, realmente le rompen el corazón. A esta altura, yo voy a compartir con ustedes las imágenes de mi PowerPoint para que podamos para que ustedes puedan disfrutar un poquito más lo que aquí se está tratando. Así que me van a ver en una esquinita mientras yo les estoy hablando con la imagen que tengo delante de mí. Aquí tengo algunos apuntes que me gustaría compartir con ustedes. Dios responde al profeta Habacuc. Dios responde. Pero la respuesta divina le rompe el corazón a Habacuc, descorazona al profeta, porque él está esperando que Dios le diga más o menos, no te preocupes, mi hijo, eso está bajo mi control, yo lo voy a resolver. Pero lo que Dios le responde, esto lo saca totalmente de sí. Es como un golpe que él no esperaba, que le sacó todo el golpe. Dios le dice a su siervo que él no está de brazos cruzados en el cielo, mientras está mirando desde allá arriba, indiferente. El castigo por la apostasía y la rebelión de su pueblo viene en camino. Dios usará a los caldeos como instrumentos para castigar a su pueblo. Y esto es lo que realmente sacude al profeta Habacuc. En el capítulo 1, versos 5 al 8, el profeta dice que el Señor habló. Observen entre las naciones y miren. Quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aún si se le contara, no lo creerían. De tan sorprendente que es. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso, que marcha por las anchuras de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. Y esto es lo que realmente descorazona a Habacuc. Porque ¿cómo es posible que Dios ahora vaya a utilizar personas más impías que el pueblo para castigar al pueblo? El pasaje sigue diciendo, de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águila que se apresuran a devorar. Note, mi querido hermano, que el profeta está aquí ante la inminencia del juicio divino. Pero lo que inquieta más a Habacuc es que Dios va a utilizar a un pueblo pagano y más impío que Judá, el pueblo de Dios, para corregir a Judá en su extravío, en su apostasía y en su infidelidad al pacto. ¿Cómo se puede entonces conciliar un plan de esa magnitud con la justicia divina? Bueno, lo cierto es que los medios que Dios utiliza para ejecutar sus propósitos en la tierra casi siempre son desconocidos para nosotros. Nosotros nunca podremos entender ni medir la sabiduría divina. Por lo tanto, en la historia del libro de Habacuc se esconde uno de los grandes misterios o una de las grandes lecciones de la vida espiritual. Leamos conmigo el verso 12 al 13 del capítulo 1. Habacuc dice, ¿acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y santo mío? No moriremos. Eso es lo que Habacuc quiere que ocurra, pero el juicio viene en camino y muchos van a morir. Oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar.
Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? Habacuc vuelve y reclama al Señor. Yo entiendo que tú usarás a los caldeos, pero ¿cómo es posible, Señor, que tú hagas silencio mientras tú veas al más fuerte y al más poderoso, ve a los líderes haciendo lo que hacen y al inocente aquí abajo sufriendo? Y eso es algo que abarca todas las esferas de la vida, tanto social, política como religiosa. Esa es la realidad, mis queridos hermanos. El profeta Isaías, antes ya, quien fue martirizado, como yo le expliqué, bajo la mano impía de Manasés, había dado una profecía más extensa que Habacuc. Y esa profecía incluía el castigo del opresor de su pueblo. Cuando tú lees Isaías 13, capítulo 13, lo puedes leer completo. Yo marqué algunos versículos, te vas a dar cuenta que esta es la primera profecía del castigo divino sobre Babilonia. Allí aparece Babilonia por primera vez prácticamente en las Escrituras, en una etapa temprana de la historia del pueblo de Israel. Pero todavía Babilonia en este entonces no es ni remotamente el poder que ha de ser en los tiempos de Daniel. Pero ya estaba profetizado que sería un instrumento que castigaría al pueblo de Judá y que luego Dios lo castigaría a ellos. Es decir, Judá es castigado por su maldad, pero Babilonia también sería castigada por su propia maldad. En el capítulo 2 y en el verso 1, Habacuc dice, en mi guardia yo estaré de pie y sobre la fortaleza yo estaré firme. Yo voy a vigilar para ver qué dirá el que tiene que responder a mi queja. Habacuc insiste en que no puede seguir mirando tanta maldad, tanta indiferencia y que de pronto no ocurra nada. Y yo pienso que realmente lo que estamos mirando en el mundo actualmente y la indiferencia y la apatía espiritual que vemos en el pueblo de Dios es algo que descorazona a cualquiera, que desespera a cualquiera. Y es ahí donde muchos se ven tentados a descarrilarse con movimientos disidentes que creen siempre tener toda la respuesta que la iglesia necesita. Pero no es así, mis hermanos. Ni podemos ser indiferentes en la iglesia, ni podemos unirnos a movimientos disidentes que destruyen la obra de Dios. En el capítulo 2 también, en el verso 2 al 4, leemos. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que la lea. Aún por un tiempo la visión tarda en cumplirse. Al fin, aunque por un tiempo, perdón, la visión tarda en cumplirse. Al final ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y aquí nosotros tenemos unos versículos maravillosos. Este concepto de aún un poquito, aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, refiriéndose a la visión, al cumplimiento de la visión, es una idea que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de que aunque la venida del Señor ha tardado, realmente vendrá y no tardará más. Finalmente ocurrirá. Otra idea es que aquí se habla de que el que no vive por la fe está envanecido, que se va rumbo al fracaso, pero que el justo por su fe vivirá. Y ese argumento Pablo lo utilizó como un estribillo una y otra vez para contrarrestar los conceptos erróneos de la salvación que tenían los judíos en sus días. Ahora, lo interesante de este versículo es, y es algo que Habacuc debe entender, y es algo que nosotros debemos entender como pueblo de Dios en este tiempo. ¿Cuánta gente usted ha escuchado mientras usted es adventista? Ojalá tenga 30 años siendo adventista o más, que hablan de una ley dominical que ya va a ser dictada. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Para algunos adventistas el fin viene con cada evento, con cada cambio de gobierno, y eso es lamentable porque es un descrédito, esos enfoques sensacionalistas para el mensaje de Dios en este tiempo. Si hay algo que la gente necesita en este tiempo es la verdad, nada de error, porque el error está destruyendo todo en nuestra sociedad y en nuestras iglesias y en nuestro mundo. Ahora, la visión puede tardar, pero ciertamente se va a cumplir. Y Habacuc debe entender eso. Y eso tiene que ayudar a Habacuc a entender que aunque él pregunta ¿por qué, por qué y por qué? El Señor le está diciendo es que esto va a tardar un poco todavía. Pero en esa tardanza aparente ante los ojos humanos,
Se está manifestando la gracia divina, la misericordia divina, para que aquellos que están envanecidos cambien de actitud y se arrepientan y se salven. Pero Dios hace claro una cosa: el justo por su fe vivirá. Pero ¿qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? Cristo preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, pues déjenme decirle que esa pregunta retórica de nuestro Señor tiene respuesta. Isaías 26 habla de aquellos que le esperan para salvación. Y Hebreo 9:28 habla de que Cristo volverá para buscar a los que le esperan. De manera que Dios sí tendrá un pueblo que le estará esperando. Según Apocalipsis 7, ese pueblo se llama los 144,000 que tendrán el sello de Dios en su frente. Mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana, es bueno entender qué es la fe, porque el pueblo de Dios en el tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios, pero tiene la fe de Jesús. Y guarda los mandamientos porque tiene la fe correcta. De manera que la resistencia, la clave del éxito está en que yo debo tener fe y vivir por la fe. La palabra de Dios o la palabra raíz que se utiliza aquí en la Biblia ya tiene un antecedente. Esa palabra fe aparece en Génesis 15:6, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra creyó. Y aquí, el que es justo por la creencia, por la fe, vivirá. Esa palabra raíz que aparece aquí es una palabra que en el idioma hebreo tiene el sentido de algo que es muy fuerte, que es cierto y seguro. Por ejemplo, como son los brazos de un hombre meciendo a un bebé, según Números 11:12. O como son los pilares de un edificio, según Segunda de Reyes 18:16. En su forma pasiva, toma el significado de ser afirmado o asegurado o establecido, según Isaías 7:9. En su forma causal, es decir, que se hace, que se produzca algo, significa hacer que algo esté seguro, o cierto o firme. Esta última forma es el término más usado en toda la Biblia para creer, es decir, hacer, estar cierto y estar seguro. De manera que cuando el profeta dice el justo por la fe vivirá, en sentido pasivo es aquel que está seguro de lo que cree y esperará el cumplimiento de la palabra de Dios. En sentido causal es aquel a quien Dios afirma y hace fuerte y a quien Dios le da una fe que resiste los embates de toda circunstancia. Hay imágenes de juicio en el libro de Habacuc, porque el juicio es la respuesta divina ante la indiferencia, la apostasía, la idolatría, la violación del pacto del pueblo de Dios. Habacuc profetiza que el juicio divino será el medio para restablecer la justicia en la tierra, pero el juicio divino implica usar a los caldeos como instrumento para castigarlos a ellos. Según Habacuc capítulo 2, verso 14 y verso 20, la tierra está llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Verso 20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces aquí tenemos unos cuadros contrastantes, porque tenemos un pueblo perdido en la idolatría, perdido en la corrupción, hundido en la indiferencia y la apatía, hundido en el paganismo. Pero al mismo tiempo tenemos la tierra llena de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios. Por lo tanto, la verdad está al alcance de los perdidos, que deberían encontrarla, aferrarse a ella para ser salvados. Pero también Dios está sentado en su trono. Está en el cielo, sí, pero no indiferente. Está actuando, está moviendo a los caldeos, preparándolos para la batalla, para castigar a su pueblo y resolver el problema de la apostasía en su pueblo. Yo quiero abrir un paréntesis aquí, mis queridos hermanos. Estamos orando para que Dios elimine el COVID, pero ¿realmente es eso lo que necesitamos que ocurra? ¿O nosotros necesitamos reencontrarnos con Dios a pesar del COVID? Muchos de nosotros volvería a sus antiguas andadas si tuviera la oportunidad y si el mal que hoy nos mantiene en el camino fuera quitado del medio. Yo creo que a muchos de nosotros Dios no le va a contestar sus oraciones hasta que no ponga a un lado todos los ídolos que tiene delante de sí. Y no estoy hablando de imágenes y cosas que puedan tener colgado en la casa, a quienes muchos le puedan prender una vela. No, yo no estoy hablando de ese tipo de ídolos.
Estoy hablando de ídolos, del materialismo, de la indiferencia, de la apatía, de la neutralidad espiritual, de la vanidad en el vestir, de la intemperancia al comer, de esos ídolos que yo estoy hablando. Y cuando esos ídolos sean puestos a un lado, la bendición vendrá. Pero yo quiero darte las buenas nuevas, y es que aunque el mundo esté hundido en la indiferencia que está y en la corrupción moral y espiritual que está, en las tinieblas espirituales que está, aunque la iglesia se vea indiferente, muchos se están moviendo en la dirección correcta y la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios. Apocalipsis 18:1 dice que toda la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. Pero ese es un tiempo en el que paradójicamente Babilonia alcanza su peor grado de corrupción y de tiniebla moral y espiritual. Así que esa es la paradoja. Tenemos problemas mucho en toda la tierra, pero también tenemos la gloria de Dios y el conocimiento de Dios inundando toda la tierra. Siempre serán las dos alternativas. Tu estilo de vida, si es por fe que tú estás viviendo, entonces tú estarás viviendo a la altura del conocimiento de la gloria de Dios. De lo contrario, tú estás envanecido y estás en tiniebla. Dios está en su templo, y cuando Dios está sentado en su templo, la tierra debe callar. ¿Saben por qué? Porque Dios, al sentarse en su templo y al haber silencio, significa que va a actuar. En Habacuc 3, verso 6, leemos también: oh Señor, he oído tu fama, he considerado tu obra. Oh Señor, avívala en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. En otras palabras, que si algo debe ser conocido, que sea tu obra que sea conocida. Y en otras palabras también, cuando el castigo llegue, ojalá la misericordia todavía actúe para que no solo mueran algunos, sino que se salven algunos también. Y ese es el objetivo del juicio, salvar. En Habacuc capítulo 3, versos 4 al 6 leemos que Dios tiene un resplandor como de luz. Rayos brillantes salen de sus manos y allí se oculta su poderío. La mortandad va delante de él y de sus pies salen llamaradas. Se detiene y hace temblar la tierra, mira y estremece a las naciones, se desmoronan los montes sempiternos, las antiguas colinas se postran ante él, sus caminos son eternos. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Por lo tanto, en algún momento las cosas serán diferentes. Tiene que haber fe en medio de la adversidad, porque a pesar del juicio divino, el profeta ve que no existe otro fundamento para la seguridad y la esperanza. Entonces, ¿saben lo que hace el profeta? Se arroja en los brazos divinos y decide esperar en ellos la tormenta que vendrá. No será fácil, Habacuc lo sabe, pero es el medio que Dios en su infinita sabiduría encontró para purgar, resolver el problema del pecado en su pueblo. Puesto que no escuchan, puesto que no hacen caso a la palabra de Dios, puesto que no aceptan el conocimiento de Dios, entonces van a tener que hacer frente a los caldeos bajo 3 invasiones que va a terminar destruyendo los muros, la ciudad, el templo, y se los va a llevar deportado a todos para Babilonia. Es duro, pero lo que termina ocurriendo no porque Dios es vengativo, sino porque el pueblo finalmente no se reorientó. En el capítulo 3, ya llegando al final, quiero compartir con ustedes lo que bien pudo haber sido nuestra lectura bíblica. Habacuc capítulo 3, versos 16 al 19. Oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios. Penetró pudredumbre en mis huesos y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo el que nos va a invadir con sus tropas, los caldeos, aunque la higuera no florezca. Entonces Habacuc se aferra a la esperanza. Óigame bien ahora, el contexto de este pasaje tan conocido. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vaca en los establos. Estamos hablando de un tiempo donde la agricultura y el cultivo y el ganado era el modo vivendi de las personas. Pero aunque se acaben todas las provisiones, ¿qué es lo que quiere decir allí? Aunque se acaben todas las provisiones, la comida de la casa, la nevera se quede vacía, el carro se dañe, pierda el trabajo por causa de tu palabra y fidelidad a ti, con todo,
Yo me voy a alegrar en el Señor y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venado y me hará andar sobre las alturas. Mis queridos hermanos, quiero ahora leerle un pensamiento de Profetas y Reyes en la página 285. Pero antes de leer este pensamiento, yo quiero reflexionar brevemente en lo que acabamos de leer. ¿Por qué Habacuc, que ya tiene la respuesta y que ahora la respuesta lo desconciertan y lo entristecen más y le rompen el corazón? Habacuc finalmente se da cuenta que el castigo es inevitable. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no va a girar en otra dirección. Luego Habacuc termina diciendo que Dios finalmente se sentará en su templo y hará juicio, que vendrá y castigará. Pero Habacuc dice, aunque todo esto un día no existe, y aunque todo esto se desmorone, aunque todo esto se destruya, aún así yo voy a confiar en mi Dios. Aún así esperaré en el Señor. Mi querido amigo y hermano, esa es la fe y la confianza que nosotros debemos tener. Muchos de nosotros se desaniman cuando ve tantas debilidades en la iglesia. Yo quiero pedirte que mires menos al ser humano y mires más al Señor Jesús. Lee un poco más Hebreos 12:2. Fija pues tus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Fija más los ojos en Jesús. Mira menos al hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre falla, pero Jesús no. Y se nos ha dicho que estrellas que nosotros hoy admiramos se apagarán. Por lo tanto, si tú sigues mirando esas estrellas humanas, esas luminarias humanas, tú vas a fracasar junto con ellas. Concéntrate en el Señor, en el triunfo de la obra y en el triunfo seguro de esta causa. En la agenda divina no hay otro futuro para esta causa. Algo diferente a que no sea el triunfo. Y yo quiero decirte que la justicia divina se manifestó en los días de Habacuc a través de un juicio y un castigo que destruyó todo en el pueblo de Judá. Y a través de esa deportación, el conocimiento de Dios llegó a Babilonia, y ahí tenemos el libro de Daniel. Es decir, Dios puede construir un mundo de los pedazos que quedan después del juicio divino. Somos nosotros los que tenemos que aprender a confiar en Dios y a ser leales a Él en todas las circunstancias. Quiero decirte algo que espero te haga pensar. En el libro de Maranata dice que la prueba por la que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes del cierre de gracia, es decir, antes de que se termine la gracia y empiecen a caer las plagas, ¿saben cuál es? Es la formación de la imagen de la bestia. Y esa formación de la imagen de la bestia provocará la crisis final, porque será de allí que saldrá lo que nosotros hemos dicho durante tanto tiempo, que es la ley dominical. ¿Por qué eso tiene que ocurrir antes del cierre de gracia? Porque Dios vio que su pueblo, como el pueblo de Judá de la antigüedad, no iba a volverse a Él por las buenas. Hay mucha idolatría en el pueblo de Dios. Muchos de nosotros están viviendo una vida muy desconectada de la realidad. Muchos de nosotros somos demasiado susceptibles y sensibles a los problemas, a las situaciones, a las diferencias con nuestros hermanos. Vemos demasiado lo que el hombre hace y muy poco lo que Dios está haciendo. Nos hemos debilitado tanto que somos indiferentes, laodicenses, apáticos y redomados. Y Dios tiene que despertarnos. ¿Tú te crees que es casualidad? Que es en el contexto de las plagas, precisamente de la que trata sobre el Armagedón, en Apocalipsis 16 y en el verso 15, donde Dios dice que, mira, vengo pronto, vela y protégete y cuídate, despierta, arrepiéntete, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa palabra, ¿no te acuerda algo a ti? ¿No te recuerda el mensaje a la Odisea? ¿Saben lo que significa? Que el mensaje de la Odisea no estaba logrando su propósito y hubo que reforzarlo en un momento crítico de la batalla final. Y ese doble enfoque, ese énfasis otra vez en ese mensaje, logró despertar al pueblo de Dios. Pero ¿cómo lo despertó Dios? Sometiéndolo a una prueba terrible. A una prueba terrible. ¿Y tú sabes por qué? Porque ese día, esa prueba va a demostrar de qué material nosotros estamos hechos. Si nosotros hemos estado edificando ahora sobre heno y hojarasca, se quema todo al final. Pero si nosotros hemos estado edificando sobre las rocas, vendrá la tormenta y nuestra casa no caerá. Nuestra vida espiritual permanecerá de pie.
mi querido amigo, mi querido hermano, Habacuc está habló para los judíos de aquellos días, pero también habló para nosotros precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Así como en los días de Habacuc, el Señor está en su templo y nosotros sabemos qué está haciendo ahora. Y que cuando Él termine allí, Apocalipsis vuelve a decir, hubo como media hora de silencio en el cielo. Es decir, nuevamente habrá un silencio y nuevamente vendrán los juicios divinos. Y nuevamente a través de los juicios, Dios juzga a su pueblo, castiga al mundo malvado y salva al remanente y a los que son justos. Despertemos, mis queridos hermanos, dado el tiempo que estamos viviendo. En la página 285, Elena de White, del libro de Profetas y Reyes, dice lo siguiente: los que la fe fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa. Era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y su valor. Es la misma temática. Y luego el estribillo: el justo por su fe vivirá. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor no hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades en este tiempo. Mi querido amigo, mi querido hermano, indiscutiblemente estamos viviendo un tiempo único en la historia de la humanidad. Y el libro de Habacuc nos anima a mirar las maldades de este mundo como una enfermedad que tiene ya sus días contados. Incluso la apatía espiritual de la iglesia será cosa del pasado. Dios juzgará al mundo por su maldad y por su corrupción, y también juzgará a su pueblo por su tibieza y su indiferencia espiritual. Y mientras esto está ocurriendo, nosotros debemos vivir por la fe y procurar una preparación espiritual que nos hará aptos para vivir en el reino eterno de nuestro Señor. En breve, Cristo viene a esta tierra. Y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Sí, Él va a encontrar fe. Ahora, la pregunta que quiero que respondamos es esta: ¿será tú uno de aquellos que tendrán fe aquel día? ¿Seré yo, el pastor Héctor Delgado, el que tendrá fe en aquel día? Yo espero en el Señor que cuando Él haga justicia, se acuerde de la misericordia, tenga piedad y misericordia de nosotros y nos dé la oportunidad de estar preparados en aquel día. Quiero invitarte ahí donde tú estás a inclinar tu rostro para que tengamos esta oración. Amado Dios y amado Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, tú que habitas entre seres santos y sagrados que te adoran día y noche sin cesar. Aquí estamos, Señor, desvalidos delante de ti, tal como somos, faltos, pecadores, defectuosos, soberbios, iracundos, malvados, impíos. Pero tú nos redimiste en la cruz. Y lo que tú estás haciendo en el santuario celestial es con el objetivo de transformarnos y de cambiarnos a través del poder de tu Santo Espíritu. Señor y Dios, quizás somos los modernos Habacuc, que en este tiempo nos entristece ver tanta apatía, tanta mundanalidad, tanta indiferencia, tanta egolatría en tu pueblo. Pero Señor, el juicio viene en camino y está en proceso. Y hay una crisis que viene en camino también, a través de la cual tú nos pondrás a prueba. Ese día permite, Señor, que hayamos crecido tanto como para pasar incólume por ella y terminar con el sello tuyo puesto en nuestras frentes. Te ruego para que ese día, Señor, nuestro pecado haya sido perdonado, nuestro carácter haya sido transformado y la justicia de Cristo nos garantice un lugar a tu lado. En el nombre de Jesús te oramos en esta ocasión. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, y el Señor te fortalezca en este tiempo de crisis y dificultad.